De estar acá con ustedes en un modelo de Naciones Unidas, y yo sé lo que es un modelo de Naciones Unidas, para lo cual sé con la seriedad que se toman ustedes este modelo de Naciones Unidas y cada una de sus palabras y cada una de sus acciones en ello. Por supuesto, estamos acá recordando aquellos llamados que nos hace la vida y la oportunidad que tiene cada uno en cada llamado que nos hace la vida de decir sí o decir no. Yo les voy a contar una historia. Les voy a contar una historia que no tiene que ver conmigo, que tiene que ver con un ser que vivía en una ciudad llamada Nueva York. Pero Nueva York, en los años 80, es decir, hace como 2 siglos atrás, era una de las ciudades más peligrosas del mundo. De hecho, había un lugar que se llamaba el Central Park. Y el Central Park en esa época era muy peligroso. Y en la noche más todavía. Entrar en el Central Park en la noche era casi un suicidio. Y una vez un señor, y todo esto lo conozco porque lo leí en un periódico, es una historia de la vida real. Un señor estaba trabajando y él trabajaba mucho, él trabajaba horas y horas y horas, trabajaba hasta la noche, pero un día estaba cansado, estaba obstinado ya de su estilo de vida. Eran como las 10 de la noche, estaba agotado, estaba cansado, no quería más. Apagó la computadora, apagó la luz de su oficina y lo único que quería en la vida era llegar a su casa. Era llegar a su casa. Él de verdad estaba obstinado, estaba cansado incluso de su vida, pero él lo único que quería era llegar a su casa, acostarse a dormir, olvidarse del mundo y que bueno, a la mañana siguiente, bueno, otra vez la cosa, pero por lo menos olvidarse del mundo por una noche. Bajó de su edificio, caminó hacia su casa, pero tenía 2 opciones: un camino largo o un camino corto. El camino corto era atravesando el Central Park. El camino largo era rodeando el Central Park. Pero como ya les dije, entrar en el Central Park era muy peligroso en esa época. Entonces, pero él estaba obstinado, él estaba cansado. Estaba tan cansado que él decidió decir, sí, voy a atravesar el Central Park. Y entró en el Central Park en una noche de otoño. El frío empezaba a aparecer, las hojas de los árboles caían, el viento soplaba, y ustedes saben que en la noche todos los sonidos son mucho más aterradores, ¿no? Sí, es así. Y entonces él entraba y la cosa se ponía cada vez más oscura, y el sonido cada vez era mayor, y el temor era cada vez mayor, y él sabía que estaba en peligro. Y entonces empezó a acelerar el paso, como para ir más rápido y tratar de cruzar lo más rápido posible. Pero de pronto escuchó un alarido, un grito, el grito más escalofriante que había podido escuchar en su vida. Él sabía que en algún lado del parque alguien estaba a punto de morir. Y ahí otra decisión: ir en búsqueda de esa persona a ver si podía ayudarla, o atravesar el parque e irse lo más rápido posible a su casa, huyendo de ese peligro. Y él decidió más vale que muera uno y no que mueran 2. Así pensó. Y dijo, no, voy más rápido. Y más rápido y más temor tenía, porque los gritos seguían. Mientras más rápido iba, más temor tenía, hasta que llegó al final del parque. Cuando iba corriendo y llegando al final del parque, se detuvo. Y sin pensarlo, se dio la media vuelta y salió corriendo, acercándose cada vez más a los gritos. Corrió, acercándose cada vez más a los gritos. Vio una sombra, se abalanzó sobre la sombra, un cuchillo voló por los aires. El hombre se separó de una mujer que estaba atacando. El asesino rodó por el suelo y salió corriendo. Y él quedó tirado en el suelo, jadeando, cansado.
Y de pronto vio que una mujer lloraba en la grama y se le fue acercando y vio que sus vestidos estaban rasgados. La tomó de su mano, la levantó y la llevó a un banquito que estaba en un faro de luz a ver si tenía alguna herida mayor. Cuando la sentó en el banquito y se volteó para verla, la mujer le respondió: ¿cómo sabías, papá? ¿Cómo sabías, papá? Ese señor había salvado a su hija y no se había dado cuenta de que con una decisión de que atender a un llamado, sin pensarlo mucho, atender a un llamado, había salvado lo más importante en su vida. Tomó a su hija de la mano, la abrazó, no la soltó más, fueron juntos a casa. Al día siguiente ese señor renunció a su trabajo, montó su propia compañía, chiquitica, no importa, chiquitica, pero él decidió que eso valía la pena y publicó este artículo en el New York Times, terminando diciendo: yo no sé si el mundo tendrá razón, pero ahora yo soy más feliz. Les cuento esta historia porque todo el tiempo el mundo nos está pidiendo que digamos sí o no a nuestros sueños, a los llamados. Y ustedes están acá hoy en un modelo de Naciones Unidas, lo cual es un juego. Y es verdad que es un juego. ¿Sí o no es un juego? Es un juego, ¿verdad? Pero pueden tener dos opciones: jugar a ser delegado. Y bueno, jugamos a ser delegado y en la tarde jugamos videojuegos. ¿Ah? Y lo mismo. O aprovechar que están ya jugando, porque en verdad la vida es un juego. Y entonces empezar a pensar en que ¿y qué tal si jugando yo pienso en algo que puede ser de verdad productivo para mí, para el mundo, porque estamos hablando de Naciones Unidas, y para mi mundo, que es mi mundo circundante? Yo les cuento que hace 3 años nosotros tuvimos un sueño, atendimos un llamado de mi cuerpo, un llamado de mi vida, un llamado que me decía: necesito aventura, necesito lograr y necesito compartir un logro para inspirar a otros. Ante ese llamado al que nosotros dijimos sí, y eso era: vamos a hacer 42 kilómetros maratón de Nueva York, mucha gente dijo no. Pero nosotros dijimos sí. Y lo más importante es que cuando tú tengas un sueño, no importa que te diga que no, sino si tú dices sí, después entonces empezarán a aparecer los cómo de ese sí. Y seguimos y seguimos y seguimos. Y como ustedes sabrán, el año pasado, en 15 horas 22 minutos, cumplimos una meta que tardó 3 años en convertirse en un sí de verdad. Pero el verdadero sí no era cruzar una meta de 42 kilómetros. Era poder realmente inspirar a miles de personas. Porque cuando tú creas algo, sueña algo mucho más grande. Y ese yo creo que es el mensaje que, si nosotros queremos dejarle algo, queremos dejarle 3 mensajes. El primero: 1, atiendan el llamado de su corazón, el llamado de sus sueños, el llamado de sus verdaderos deseos. Y jueguen, pero jueguen a construirse y a construir su mundo como lo quieran construir, de verdad. 2, el camino de sus sueños y este juego, que es como un videojuego igualito. Es un videojuego que tú vas subiendo de nivel y mientras más subes de nivel, ¿qué pasa? Los obstáculos son más grandes, ¿sí o no? Igualito en la vida, muchachos, igualito. Tú vas subiendo de nivel y mientras más subiendo de nivel, los obstáculos son más grandes. Ahora tú decides si te quedas pegado para lograr matar al monstruo o no, o desistes. Igualito es. Entonces,
seguir y seguir, seguir.